producir a través de la interpretación. O sea, el control constitucional es un contenido abstracto, control constitucional. ¿Cómo yo materializo ese control constitucional? Pues lo materializo a través de la interpretación constitucional como un acto de poder. Pues controlar el poder es en sí mismo un acto de poder. Significa entonces que la interpretación constitucional es inherente al análisis de constitucionalidad, obligando al intérprete a buscar sentidos compatibles en la Constitución. Entonces, este es el nexo. Muchos me han puesto, es un causa y efecto. Bien, pero necesitamos más que el causa y efecto, ver que este es un acto de poder. El interpretar y hacer control constitucional es un acto de poder en sí mismo, porque limita otros poderes del Estado. Limita al legislativo, limita al ejecutivo, limita a órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, va a limitar el poder, porque controlar el poder es en sí mismo un acto de poder. Y además, que el garante de la constitucionalidad no solamente tiene la misión de limitar el poder, sino de tratar de buscar hacer una interpretación de manera armónica para darle sentido compatible a las normas con la Constitución. Porque imagínense un tribunal que todas las leyes que se sometan a su control sean declaradas inconstitucionales. También sería pues un choque a la armonía del orden constitucional, ¿no? O sea, el trabajo principal debería ser buscar ese sentido de compatibilidad de las normas de inferior jerarquía. Eso es lo que se pretende. Sobre el gráfico, la verdad que la mayoría ha hecho un buen análisis del gráfico, porque es un gráfico bastante claro, ¿no? Ya parece que lo hubiera hecho yo mismo, porque a mí me encanta hacer esa clase de gráficos. Respecto al control constitucional, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Dice, observe el gráfico que a continuación se presenta y de su análisis explique cómo se operativiza la inaplicación de una disposición legal si ésta resulta incompatible con la Constitución. ¿Qué significa operativizar? O sea, ¿qué pasa cuando una norma es inconstitucional? Esa básicamente es la pregunta. ¿Qué pasa cuando una norma es inconstitucional? De acuerdo al gráfico propuesto por el autor, la inaplicación de una norma legal que resulta contraria a la Constitución se operativiza funcionalmente de la relación de la interpretación constitucional por parte del garante de la constitucionalidad de un Estado. Esto implica que la declaración de inconstitucionalidad de una norma siempre conlleva un ejercicio de interpretación constitucional. Entonces relacionemos, control constitucional siempre va de la mano a través del trabajo de interpretación constitucional. O sea, el control constitucional se efectiviza a través de la interpretación constitucional, ya sea en el sistema concentrado y que el Tribunal Constitucional deje sin efecto o declare inconstitucional una norma y la elimine del orden constitucional, o a través de un control difuso, como en el famoso caso de Marbury versus Madison, que también pudimos ver con el veto migratorio de Donald Trump y el juez Roberts. Entonces, que también es un ejemplo de control difuso. La pregunta 6, ¿qué es el control constitucional de actos? Acá también tuve inconvenientes, porque me pusieron qué es control constitucional y otros me pusieron qué es constitucionalidad y copiaron por allí algunas diapositivas de la clase, cuando yo les preguntaba básicamente control constitucional de actos, y yo he hablado de control constitucional de actos en clase, y les dije, conforme la lectura que nos habla de un control que no solamente es un control constitucional de normas, de leyes, sino también de actos. A ver, en sus propias palabras, pedía la redacción. Es el control constitucional que se efectúa, en este caso, ya no sobre normas jurídicas, sino sobre actos concretos que transgreden el orden constitucional. Puede darse de dos formas, un control vertical de actos estatales y un control horizontal de actos entre privados. Para la protección de los derechos fundamentales se podrá incoar los procesos de garantías constitucionales contemplados en el texto constitucional, ¿no? Como por ejemplo procesos constitucionales de libertad o procesos constitucionales ordinarios. Sobre la pregunta número 7, explique cuál es la diferencia entre proceso constitucional y caso constitucional. Aquí también en esta pregunta muchos de ustedes me han puesto la definición de proceso constitucional que han buscado en internet y caso constitucional. Proceso constitucional es tal cosa, caso constitucional es tal cosa. Pero mi pregunta no es defina proceso y defina caso constitucional. La pregunta es clara. ¿Cuál es la diferencia entre proceso constitucional y caso constitucional? No pide, defina proceso constitucional y defina caso constitucional. La respuesta.
La diferencia radica en la exclusividad de los procesos constitucionales. Cuando se constituyen casos constitucionales, estos no se ven únicamente a través de un proceso constitucional. Aún a pesar de la transgresión constitucional que ella importa, pues existe otros caminos para la restitución de estos derechos vulnerados. Entendemos entonces que los casos constitucionales son situaciones, de hecho, en las que se debe proteger derechos fundamentales ante una violación o amenaza de violación de tales derechos, independientemente de la vía procesal empleada por la víctima para tutelarlos. Donde yo podría encontrar, por ejemplo, un caso constitucional donde se esté tratando de defender o restringir mi derecho, ¿no? Por ejemplo, en un proceso penal. Si bien es cierto, no es un proceso constitucional, no está dentro de los 7 procesos constitucionales recogidos en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, pero sí trata de defender mi vida, mi integridad, mi salud. Entonces, se están tutelando derechos fundamentales ante una amenaza o una violación de estos derechos. Sin embargo, no son propiamente procesos constitucionales, sino vendrían a ser casos constitucionales simplemente. O sea, la diferencia es la exclusividad de uno, que son los procesos constitucionales, cuando van a... Y claro, cada caso constitucional es un proceso constitucional, pero no todos los casos constitucionales se van a ir por procesos constitucionales a la vía constitucional. La 8. Del análisis de la lectura, explique cómo se constituye bloque de constitucionalidad en la aplicación del artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Puede consultar la citada norma en línea y muchos me han copiado el artículo 14 de la Ley Orgánica del TUO, ¿no? Del Poder Judicial. Y acá sí, casi todos han tenido la dificultad. Espero que hoy con la clase de bloque de constitucionalidad se haya logrado aclarar esta duda, porque definir el bloque de constitucionalidad ha resultado complejo en el desarrollo de este ejercicio. Se constituye haciéndose una interpretación constitucional extensiva del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, concordando el 138 de la Constitución con el artículo 14 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces, no dice solo los jueces constitucionales, sino todos los jueces, prefieren la primera, referida a la administración de justicia por parte del Poder Judicial y su función garante de control difuso. Entonces, ¿dónde se constituye el bloque de constitucionalidad? En la interpretación extensiva que yo hago del artículo 14, extendiéndole al 138 de la Constitución. Esto hace que la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de este artículo, forme parte del bloque constitucional. Sobre la pregunta número 9, ¿cómo se aplica en la cuestión incidental ¿cómo se aplica la cuestión incidental en la justicia ordinaria? Desarrolle una respuesta propia basada en el análisis de la lectura. Bien, acá yo sí puse los ejemplos que pone el autor, ¿no? En donde el juez puede introducir justamente en un proceso al momento de sentenciar, ¿no? ¿Cómo se aplica la cuestión incidental? Se aplica al momento de dictar una sentencia por parte del juez de cualquier especialidad al advertir la cuestión de inconstitucionalidad de alguna norma aplicable a cada caso concreto que está él juzgando. En este caso puede darse dos opciones. La primera, de bien de oficio, esto es, él lo hace de mutuo propio, y la segunda, a pedido de parte, pedido del fiscal, a pedido de la parte que está dentro del proceso, y en cualquiera de las etapas previas al proceso. Los ejemplos que pone el autor son, por ejemplo, el juez podría haber sido introducido por el demandado en un proceso civil al momento de contestar la demanda y podría haber sido deducida por el fiscal en un proceso penal en la instrucción o en el juzgamiento. O simplemente es el juez quien advierte el problema de mutuo propio. Lo cierto es que la ley establece que la decisión que tome al respecto deberá plasmarse en la sentencia. Entonces, la cuestión incidental siempre tiene que verse motivada dentro de la sentencia, o sea, desarrollada por parte de la interpretación que hace el juez para aplicar esta cuestión de incidental dentro de un proceso de justicia ordinaria. Y finalmente, en la pregunta número 10, formule 3 conclusiones de la lectura realizada, debiendo señalar en una las cuestiones aprendidas, en otra la importancia de las instituciones jurídicas desarrolladas por el autor y finalmente cómo se aplican en el ámbito jurídico nacional. He revisado cada respuesta de ustedes
cada una de ellas y la he valorado de acuerdo a su respuesta. Pero eso sí, tengo que decirles que cuando he pedido 3 conclusiones, son 3 conclusiones y en muchos casos me han puesto solamente una. Entiendo por cuestiones de tiempo quizás, porque la respuesta era clara, decía, formule 3 conclusiones. Entonces, en este caso he puesto he puesto los puntos de acuerdo a las conclusiones que ustedes me han dado. Doctora, disculpe, Dime. ¿me escucha? Sí, hola Gillian, dime. Sí, doctora. Mis compañeros al interno me estaban comentando si habría alguna oportunidad de poder subir esta nota porque hay notas muy bajas y están muy preocupados por esta Claro, evaluación. la oportunidad perfecta es su control de lectura el próximo viernes. Porque así me estaban comentando, no sé si habría de alguna forma poder subir esta nota. Porque esta nota se va a promediar con la del viernes siguiente, ¿verdad, doctora? Para ir al componente 1. A ver, perdón, un segundito.